frente a los símbolos patriarcales que nos conforman y unen con el mundo hermano judío y que tienen un simbolismo psicológico. El símbolo hebreo del Lamekram David significa que lo que es la bendición de los cielos hay que pasarlo al terreno físico. La rueda que viene en la puerta de Herodes de Jerusalén y que tiene 16 radios como la misma rueda de la puerta de Herodes de Jerusalén, representan todas las manifestaciones que desde el Ein Sof, desde el inconocible, llegan y se manifiestan a través de las emociones en el mundo, que es el círculo y representa este Olam hacia este mundo físico. Bien, el anterior vídeo fue sobre el sentido místico o en lo que se denomina Sot, el sentido místico de la profecía de la causa hebrea gitana del proyecto de la unión con Judá. Hoy, sin embargo, vamos a hablar del sentido psicológico, un nivel más hacia arriba pero que también es necesario, el Drash, la psicología que emana de la Santa Torá, del Tanaj, de la Biblia hebrea de la misma manera. Todo se podría reducir en una sola frase. Akol letová. Todo es para bien. Y aquí es cuando ya podemos empezar a escandalizar de alguna manera a las personas que siguen filosofías cristianas occidentales y otras tendencias de origen gnóstico y grecolatino, en las cuales hay una dualidad y existe el bien por un lado y el mal muy contrastado por el otro, del que hay que huir y que está sobrellevado y llevado por potencias negativas. Esto no es monoteísmo, es dualismo gnóstico, una filosofía grecolatina que impregnó las corrientes judeocristianas del primer siglo. Está confirmado y personajes o patriarcas, quieren decirlo, como Marción y otros, la instauraron. Por tanto, el cristianismo occidental está enmarcado dentro del dualismo gnóstico y de la división bien-mal como de una manera tajante. Bien, hago los vídeos por TikTok por dos razones. Hago una pequeña digresión en este momento. La primera es porque los jóvenes se enteren de todo lo que constituye la causa hebrea gitana a distintos niveles, tanto al nivel del misticismo y la cábala, como al nivel psicológico motivacional, que es el que estoy tratando hoy. Es algo muy elaborado a distintos niveles, vuelvo a repetir. Basado y extraído de la causa hebrea gitana a nivel psicológico y de la Santa Torá, y sobre todo de la frase consabida de Akol letová, todo es para bien, que viene en referencia a cuando el Dios de Israel expresa por boca de sus profetas que Él lo ha hecho todo y que todo lo ha hecho Él, que ha hecho el bien y la calamidad y todo lo ha hecho Él. Algo que también de alguna que otra manera también se ve reflejado en el libro del Santo Job, como lo conocen algunos, o de Job, ¿no? Un hombre que siempre huía del mal, siempre ofrendaba a Dios para pedir por que su vida fuera de igual manera buena, pero que de alguna manera en un debate entre Dios y el Satán, Job es tentado y probado. Nunca nadie ha podido explicar ese pasaje, ¿no? ¿Por qué es que es así? ¿Acaso Dios tenía que hacerse una apuesta con el demonio? En este caso, un libro muy antiguo, que lo que refiere es que Job no trabajaba con la columna izquierda. Eso es lo que significa. No trabajaba con el sentido de extraer de la oscuridad la mayor luz. Quedaba únicamente reducido a pedir por Gesed, por bondad y misericordia, pero no aprendía de las circunstancias adversas y lo tuvo que hacer. Por eso, al final del libro de Job, el mismo Job dice: ahora conozco a Dios, ahora creo más en él. Desde el monoteísmo hebreo entendemos que todo lo que nos rodea es Dios, está en Dios y viene del mismo Dios. Y que Dios es virtud. Y que lo que observamos tiene un sentido. Las cosas están matemáticamente expuestas en el universo. Por ejemplo, los astros, el sol, la biología, el tener los sentidos, el levantarnos a una hora y acostarnos a otra de manera matemática. Todo tiene un sentido y es virtuoso. Pero desde ese punto de vista y entendiendo que Dios lo hace todo y todo lo hace Él, porque es el principio rector detrás de lo múltiple, lo único detrás de lo múltiple, entendemos que hay un propósito en cada cosa, incluso en el mal, incluso en las circunstancias adversas. Y ahí es donde radica la psicología hebrea,
que yo he venido a titular Akol Letová, Bekam Su Letová. Todo es para bien en cualquier momento, pues cualquier cosa de la misma forma también es para bien. Mientras que en las filosofías occidentales de alguna manera se huye del mal, o poco menos que se lo estigmatiza, o poco menos que se ruega, se ora, se pide continuamente porque uno vaya siempre como en una balsa de aceite, que no pase nada, que nunca pase nada, en el monoteísmo hebreo agradecemos a Dios por el bien y por el mal. Por cualquier cosa se lo agradecemos porque sabemos que es un aprendizaje y una corrección interior. Esto es muy importante dentro de la psicología del monoteísmo hebreo, que instaura, por supuesto, los patriarcas y desde el origen. Tiene todas las historias bíblicas, si ustedes la observan, de la oscuridad sale la luz. De un nacimiento incierto, por ejemplo, de Abraham, que su padre era un idólatra, Tera, nace Abraham. Volvemos a lo mismo. De dinastías como las de los moabitas, la ruta moabí, que es una antepasada del rey David. Quiere decir que siempre, cuando parece que hay oscuridad, de la oscuridad surge la luz. Siempre hay una pizca de bien, incluso en la calamidad más grande o el origen más incierto. Es una enseñanza psicológica a nivel del Darash. Y entonces lo que nos expresa es que nos genera confianza. La emuná shlema, la fe completa en el Creador, es no agobiarse, para que me entiendan, no llorar por la circunstancia adversa o por la caída. Sabemos que estamos en un juego de caídas y levantadas. Sabemos que estamos aquí haciendo una reparación interior y que todo siempre nos va a ir como agua de rosas. De repente va a pasar cualquier cosa y nos va a enseñar en ello. Un exilio, una migración, una enfermedad, etc. Bien. Una vez dicho esto, voy a extrapolar a un nivel que es la mente. Lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de decisión y nuestra capacidad de elegir lo que hacemos, pensamos o actuamos. En ese ámbito, la psicología occidental, que vuelvo a lo mismo, emana de las filosofías dualistas, quiere hacer un corte y pega con el ser humano. Quiere volverlo perfecto a costa de cortar y sajar, de romper ciertas estructuras y mecanismos mentales que en el fondo no son patológicos, sino una defensa que el humano tiene frente a las circunstancias. Esto ya lo trató en su día, por ejemplo, el médico, el doctor Viktor Frankl, que sobrevivió en los campos de concentración nazis y después creó su método de la logoterapia. Él mismo expresó que cuando uno no puede con una circunstancia, esa circunstancia le cambia a uno para después poder con la misma. Aquí implica que hay veces que hay que ceder y esperar que la mente te dé las opciones indicadas. Esto es muy profundo, porque nos han dicho, sobre todo psicólogos, psiquiatras, maestros del leadering y el coaching, que ahora se lleva tanto, que de repente, de manera muy positiva, somos capaces de todo en cualquier instante y momento y que tenemos que ser positivos y risueños siempre. Sin embargo, las circunstancias a veces lo impiden y de repente tenemos que hacer que la mente sea nuestra última maestra y consejera. Hay mecanismos mentales que hoy se titulan patológicos. Las rupturas de la mente, que también le denominan, o lo que es el mundo de la locura, de la neurosis, del delirio. Cualquiera de estas circunstancias que los médicos y la ciencia médica occidental denota como patológico y una quebradura en el ser, no es más que una defensa válida que también está sustentada anatomobiológicamente en las estructuras, repito, del mismo tallo del encéfalo. O sea, me explico. Dentro de nosotros, en la misma estructura evolutiva de lo que somos, que desde el punto de vista de la fe es cima de la creación, Betzelem Hashem, y a imagen del Dios más encima, tenemos estructuras como los núcleos prefrontales, la amígdala, el hipocampo, el tallo del encéfalo, etc. Y todo lo que tenemos nos sirve para algo. Los núcleos prefrontales, cierto es, nos sirven para modular y moderar las emociones y efectivamente hacer un refinamiento de las mismas, que es el primer paso, obviamente, que tenemos que hacer en la conducción de nuestra propia vida. Pero igualmente que eso lo tenemos y ahí está, debajo es que conservamos el instinto depredador,
los impulsos agresivos, las capacidades para enfadarnos o no, y otros tipos de actitudes que lindan lo patológico o inclusive lo depredador. Eso significa que Dios, el destino, la evolución, llámenlo como quieran, han permitido que esta evolución devenga no solamente en raciocinio, sino también en impulsividad. Esto es estupendo de decir a boca llena, porque, como digo, las psicologías orientales, las filosofías occidentales dualistas que emanan de, vuelvo a repetir, las religiones occidentales que están basadas en lo grecolatino, en Plotino, en Platón, en el dualismo, etc., nos han llamado a hacer un corta y pega, a huir de lo que consideran animalesco, a poco menos que transformarnos en algo perfecto cuando, repito, ni anatomo biológicamente somos esa perfección totalmente racional. Nosotros tenemos que combatir con todo el armamento que tenemos dentro. En un momento determinado, si es verdad, tenemos que aceptar. En otro momento tendremos que guardar paciencia, no lo niego. Pero hay otros momentos y otras circunstancias, atentos a lo que voy a decir, donde es válido el enfado, donde es válida una pizca de agresividad y firmeza, donde es válido inclusive la manipulación con fines ulteriores mayores. Como se dice en hebreo, con kavaná, con intención superior. No estamos abordando la realidad de la humanidad en grado sumo. Y sin embargo, como comencé este vídeo, desde el primer momento lo digo y lo he dicho y lo diré, la psicología hebrea habla que el principio rector de virtud que nos conlleva y lleva, que es Dios y todo lo hace Él, hace el bien, la calamidad y todo lo hace Él, a con le toma, todo es para bien. Y por tanto, en momentos críticos como una guerra, una batalla, un campo de concentración, una urgencia de vida, una muerte al instante, el tener que rescatar a una persona que la van a asesinar, a lo mejor si es que uno es militar, por ejemplo, ahí, ¿qué puedes usar? ¿Puedes sentarte en posición de yoga, aceptar, meditar y ser el más amoroso del mundo? ¿O tienes que sacar de dentro esas otras mentes? Esas otras mentes que hoy los psicólogos llaman patológicas. ¿No es así? Es a lo que vengo a referir. Lo que postulo desde el monoteísmo hebreo y desde estas corrientes psicológicas integradoras que hablan de que esa sombra que somos también es nosotros, en nosotros mismos, y también hemos de usarla, lo que postulo es integrarlo todo. Integrarlo todo, pero no de manera inconsciente, sino usando algo que también nos hace a imagen de Dios en diferencia a los animales, que es la conciencia y el insight. Quiere decir, somos los únicos seres que podemos observar nuestro interior y nuestra mente y poder decidir qué usamos y qué no en qué momento. Es como el que tiene un cuchillo de cocina en su casa y puede usarlo o para asesinar o para cortar pan, pero el cuchillo sigue siendo afilado. Esto es lo que quizá los psicólogos occidentales, que emanan, repito, de las filosofías gnósticas y de esa huida continua del mal, creyendo que el mal no viene de la creación, sino que es un elemento a extirpar, quizás no entienden. Repito, lo mismo que en vídeos anteriores hablé del componente místico y alquímico de esta profecía que refiere a hacernos a nosotros mismos de plomo en oro, hoy he querido hablar de la psicología hebrea que todo lo abarca y que hace un uso no solo de lo luminoso, sino del componente de la sombra humana, que también a veces es necesario. Solo tenemos que ver esas historias bíblicas donde los patriarcas tienen que luchar, tienen que conquistar la tierra, a veces tienen que orar y hacer tefilá, otras son más espirituales, pero también a veces más guerreros, porque el ser humano está constituido de todas esas cualidades. Como vengo en referir y como he dicho en muchísimas ocasiones en otros ámbitos y tribunas, los defectos son virtudes si se saben usar en el momento indicado. Y como se dice en manera de refrán, en la tierra donde es que nací, la mancha de la mora con otra verde se quita. Este es el sentido psicológico del monoteísmo hebreo y el sentido psicológico de algo y de una manera de pensar que no nace en Occidente, sino que nace en el Medio Oriente, en los desiertos, donde los antiguos patriarcas vieron que detrás de todo lo múltiple
existe un solo principio rector y de virtud que lo hace todo y todo lo hace él y todo es para bien. Acol le Tová. Un saludo para todos vosotros.